Como ya comentaba la semana pasada y en el inicio de este ciclo, en la primera sesión, pretendemos acercar a los profesionales lo último en tecnología de automatización de instalaciones logísticas, mostrándoselas directamente y a través de casos de éxito que nos van a presentar empresas relevantes y punteras en este sector. Prologis, líder del mercado inmologístico, acaba de publicar un informe en el que, entre otras cosas, señala la inversión en tecnologías de automatización potencia el valor de los centros logísticos modernos. Entre otras razones, por eso está aquí Prologis, porque las infraestructuras, los inmuebles que ellos comercializan, son el continente de esas instalaciones de automatización. Y como queremos cumplir con el tiempo de la manera más fiel posible, no nos dilatamos más y damos paso a la primera presentación a cargo de AR Racking. El objetivo de la presentación de hoy es, bueno, aparte de hacer una primera introducción de quién es AR Racking y qué tipo de soluciones proveemos al mercado, es también el presentaros un caso de éxito bajo la óptica de cómo ejecutar un proyecto desde el inicio hasta el final y en coordinación tanto con el cliente como con los demás actores que van a jugar un papel fundamental en el proyecto, como pueden ser la ingeniería, el estudio de arquitectura o otro tipo de instaladores que van en paralelo con nosotros. Entonces, ¿quién es AR Racking? Bueno, pues AR Racking es una empresa que se dedica a la realización de soluciones de almacenaje. Y entendemos por solución de almacenaje todo lo que se engloba dentro de proveerle al cliente precisamente de una solución. Es decir, empezar por el diseño, primero la escucha de sus necesidades, el diseño de qué solución es la más adaptada al problema que se le está presentando a ese cliente y posteriormente poder realizar evidentemente la fabricación y la ejecución de los proyectos que este cliente necesita. Vale, entonces, Xavier, si puedes pasar, por favor. Es un poco la introducción que hacemos. ¿Quiénes somos? Pues somos una empresa seguramente joven dentro del sector, pero que pronto cumpliremos 20 años, dentro de un grupo industrial que tiene más de 80 años de historia, el Grupo Aranía, y tenemos una presencia en más de 60 países, por tanto, con una gran vocación por la exportación. Más del 80% de nuestro volumen de negocio se hace en el extranjero y hemos realizado ya más de 26.000 proyectos con instalación de soluciones de almacenaje para los clientes. Y en la parte fabril, digamos que nuestra capacidad de producción o de fabricación es ya superior a las 100.000 toneladas año, en un sector en el que medimos muchas veces más en toneladas o en material que en euros. Esto en cuanto a las soluciones que ofrecemos, ¿qué productos tenemos? Bueno, pues tenemos una gama muy amplia de productos que va desde sistemas de estanterías de tipo más ligero, como puedan ser, por ejemplo, las estanterías para picking, que vemos que son estanterías generalmente para uso de carga manual, ¿no? O de bultos pequeños, hasta sistemas industriales en los que generalmente se trabaja con un sistema de manutención, sea pues, carretilla de algún tipo, y generalmente la unidad de carga son palets, y posteriormente sistemas automatizados, en los que nosotros colaboramos con empresas de robótica suministrando la estructura necesaria para la ejecución de esos proyectos de robótica. Dentro de los sistemas industriales para las estanterías, pues también cada vez la variedad se amplía más, teniendo el sistema de paletización convencional que vemos en la pantalla, pues probablemente aún como el rey, digamos, de los sistemas de almacenamiento, gracias a su versatilidad. Seguramente es una solución muy flexible y que se adapta a un gran número de clientes, no siendo seguramente optimizada, por ejemplo, para la densidad de almacenamiento, como puede ser un sistema compacto o drive-in o otros sistemas, como vemos aquí abajo, el sistema dinámico, tanto para palets como para cajas, que también se puede aplicar, que son sistemas pues muy orientados a la gestión de la rotación de las referencias, la gestión del FIFO, del LIFO y gestión de lotes muy concretos. Y cada vez más vemos la implantación de sistemas
que nosotros llamamos semiautomatizados o serían de un grado pequeño de automatización donde incorporamos automatismos muy estandarizados, pero que se van incorporando cada vez de forma más habitual a las implantaciones de sistemas convencionales, puesto que estos sistemas pueden funcionar de forma semiautónoma y forman un complemento más entre la solución de almacenamiento y las propias carretillas. Y lo que nos lleva hoy a presentar este proyecto LACOR es un poco lo fundamental que consideramos que es la gestión integral de los proyectos. Es decir, no solo proveemos un producto y lo instalamos en casa del cliente, sino que partimos de una necesidad y queremos ser parte de la solución. Por tanto, queremos asesorar al cliente, tenemos la capacidad de ofrecerle una pequeña consultoría para decirle qué es la solución que mejor se adapta al problema concreto que tiene en este caso. Una vez, evidentemente, encontrada una solución, somos capaces de realizar el diseño y el cálculo de esa solución, fabricarla, ejecutarla y un punto muy importante, que es el punto 6, es realizar un control de calidad y un servicio postventa. Es decir, acompañaremos al cliente durante toda la vida útil de la instalación. Y esto es lo que todo este proceso desde la A a la Z que Xavier os explicará a continuación en el caso LACOR, donde se ve que toda esta cooperación ha sido fundamental para el éxito del proyecto. Como bien decía José, exponemos este caso, el proyecto LACOR, como un caso de éxito precisamente sobre la diapositiva anterior, ¿no? Perdón, me ha saltado. ¿Qué valor añadido podemos aportar a nuestros clientes fuera parte de pues, el simple contrato, la firma de un pedido de estanterías? Ese valor añadido que forma parte del dogma de la política comercial de AR Racking, que es diferenciarnos pues desde una fase muy preliminar del proyecto, haciendo, como hicimos en este caso, unos análisis previos de las necesidades del cliente, incluso previos, haciendo una analítica exhaustiva de qué soluciones que disponía el cliente en esos momentos preliminares, mejorando lo que ya tenía y pasando en las distintas fases a estudiar cuáles eran las necesidades que este cliente pues, demandaba. El cliente LACOR, Marcos Larrañaga y Cía, es un conocido fabricante de menaje con dos líneas, dos marcas muy conocidas en el mercado, LACOR e Ibili. Es la principal línea de producto de nuestro cliente. LACOR tenía un problema logístico importante en el momento de start del proyecto, del estudio del contacto, y bueno, pues deposita la confianza en AR Racking para que, pues como decía anteriormente, no solamente la relación pase por una oferta de una solución de almacenaje, sino que requería un algo más. Nosotros entramos a detalle, como decía en la diapositiva anterior, y bueno, pues detectamos, por aparte de mejorar lo ya existente, la necesidad del cliente que pasaba principalmente por traer a sus instalaciones una serie de almacenes satélites en los que aproximadamente mantenían unas capacidades de unas 10.000 paletas externalizadas logísticamente con distintos operadores. Esas paletas son pues, producto principalmente que viene intramar a través de contenedores, los cuales llegan a los distintos almacenes logísticos y bueno, pues, se preparan y se desencajonan de los contenedores para almacenarlos en los distintos operadores. Bien, el reto del proyecto era crear un almacén buffer interno y poder prescindir de esos extracostes importantes que tenía logísticamente el cliente. Bien.
fue un proyecto complicado, inicialmente por las limitaciones de edificabilidad del proyecto versus la parcela existente que disponía el cliente para hacer esa ampliación de almacén, ¿vale? A partir de ahí empezamos a analizar las distintas soluciones que podíamos plantear al cliente para conseguir el objetivo. Previo el cliente ya había tenido algún contacto con algún integrador, como comentaba José anteriormente, empresas especializadas en soluciones totalmente automáticas. El proyecto o la cuantificación inicial de esa opción a todas luces iba económicamente de lo que el cliente podía tener previsión de acometer para alcanzar la solución, y empezamos pues, a analizar las distintas soluciones que de parte de R-Racking podíamos plantear. Que, como bien ha explicado José, entre las distintas soluciones de almacenaje que fabricamos, pues partía de un sistema de paletización convencional, dimos también vueltas a un sistema driving, en almacén automático para palets, previamente ya se había estudiado, como os he comentado, y por cuarto lugar, una solución a caballo entre un almacén automático y una solución más convencional, que es, en este caso, pues un sistema de solución de estantería con radios ATE. Bien, a partir de aquí, una vez identificada la solución correcta, pasamos a la siguiente fase del proyecto, que es ir ajustando ese proyecto con el cliente. Siempre el área logística del cliente compartiendo el proyecto, por supuesto, la parte de ingeniería, obra civil y arquitectos, junto con el fabricante de los medios de manutención, en este caso carretillas trilaterales. Este proyecto está servido por carretilla trilateral junto a R con la solución planteada. Siempre trabajando codo con codo. Un proyecto, como os decía, complicado de ejecución. Hubo que hacer un aprovechamiento pues, máximo. Lógicamente, como en todos los proyectos que planteamos, es nuestra obligación ofrecer la mejor solución, la mayor capacidad, ofrecer al cliente la mayor capacidad en el mínimo espacio disponible. Como decía anteriormente, una estrecha colaboración en la fase de construcción, y aquí en esa construcción de nave al milímetro, con una serie de retos a salvar, como fue, por ejemplo, como indicamos aquí, sortear esa red de canalización de pluviales en losa, con sus arquetas, etcétera, evitando la interferencia con las bases de los puntales de la estructura de estantería, que se traduce en una ejecución perfecta por parte de la construcción al milímetro, junto con otros detalles pues, de dálivos de altura, también una nave muy limitada en construcción y por temas urbanísticos de altura, que bueno, pues al final, con la colaboración de las tres partes, nos lleva, la verdad, a la ejecución de un proyecto perfecto. Os decía también en altura, no existe margen por temas urbanísticos de altura, y bueno, tenemos que hacer un diseño perfecto para poder acoger los niveles de carga que necesitaba el cliente versus la altura de los palets, y en derivada colaborar con la parte de la arquitectura del proyecto en diseñar y aportar toda nuestra experiencia a un diseño muy novedoso de la red antiincendios. Luego veremos alguna fotografía. Tuvimos, básicamente para que lo entendáis todos, esconder la red contra incendios y los sprinklers en las zonas donde mejor podíamos hacerlo para no perder absolutamente en
nada de altura, como consecuencia posiblemente algún nivel de carga. Bueno, la solución final deriva en un almacén pues, de 3.540 metros cuadrados con 13.000 posiciones de europaletas para 700 kilos y con una solución semiautomática, como digo, un radio sátel, el cual podemos ver ahora un poquito las características y algún pequeño vídeo del funcionamiento. Al final, la exposición, lo que nos ha transmitido Xavier y la clave del éxito de este proyecto es un poco la relación entre contenido y continente. En muchos casos nos encontramos con clientes que han construido una nave y nos piden ayuda para que la llenemos lo mejor que podamos. En este caso, se parte de la necesidad, se piensa primero qué es lo que yo necesito implantar y a partir de ahí se hace una coordinación de proyecto muy exitosa entre la solución logística que yo quiero definir y cómo lo voy a ejecutar. Y ese cómo lo voy a ejecutar incluye la solución logística, incluye a la construcción, incluye a todas las ingenierías, sean de antiincendios, de iluminación, de cualquier tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso bajo la óptica de proyecto, bajo la óptica de solución, bueno, pues se optó por una solución de tipo AR Shuttle, que al final es una solución de almacenamiento compacto, ¿no? Por tanto, una solución que en el caso de este cliente permitió optimizar mucho la capacidad de almacenamiento en la superficie y altura de la que se disponía, y es una solución que al final permite el almacenamiento en bloque, pero de forma mucho más flexible que los sistemas tradicionales, que requiere de una semiautomatización, que es el carro shuttle, que se introduce dentro de las estanterías, pero como os comentábamos antes, con unos elementos muy estándares que permiten, digamos, tener instalaciones sencillas de bajo coste de mantenimiento, ¿vale? Aptas para, digamos, casi cualquier tipo o cualquier tamaño de cliente. Y os dejamos ver el vídeo, que es bastante ilustrativo de cómo funciona este tipo de solución. Bueno, la solución con Radio Satel, bueno, es lo que de alguna manera en el sector se viene a llamar un driving semiautomatizado, ¿vale? Perdonad que le he dado... pero con grandes diferencias. Sabemos que un driving es una instalación bastante caótica hoy en día y que tiene cabida prácticamente muy pocos clientes. Sí, un almacenamiento en bloque, muchas paletas, que no es cierto, porque sabemos que un driving en su día a día real difícilmente llega a una ocupación de más de un 50% y siempre muy limitado a productos con una fecha de caducidad muy larga y productos monorreferencias, ¿vale? A partir de aquí, perdón, el Satel nos da unas posibilidades mucho mayores. La primera es que ya no dependo de que una misma calle por toda la profundidad, en el caso del driving, sea una sola referencia, sino que cada canal de la solución con Satel puede ser una sola referencia. Por lo tanto, en 4 o 5 niveles de Satel tenemos 4 o 5 referencias contra una sola en un proyecto driving. Más a más, importantísimo, en un radio Satel la carretilla opera siempre desde fuera de la estantería, con lo que, perdona, vuelvo hacia atrás. Perdón, a ver si, ahí. Minimizamos muchísimo el tema del mantenimiento y postventa de la instalación al no recibir pues esos golpes y ese deterioro que habitualmente producen las carretillas dentro de las instalaciones driving. El sistema es muy básico, aunque el autómata tiene distintas posibilidades funcionales, pero básicamente es un llenado y un vaciado. Un llenado y un vaciado en un FIFO o en un LIFO, porque el sistema permite las dos opciones y
Este llenado y vaciado puede ser pues, de forma manual, de forma automática y con otras variables funcionales como controls de stocks, etcétera, ¿vale? Aquí ya vemos alguna fotografía de lo que es el proyecto. Es un proyecto, la verdad, importante y con algún aspecto más que comentar. Por ejemplo, a nivel de montaje, este proyecto se montó en un tiempo récord, en 7 semanas, desde el inicio de la descarga de los materiales hasta la finalización del proyecto, lo ejecutamos. Veis en la fotografía que también en las cabeceras hubo una necesidad de generar al cliente unos buffers para que las trilaterales no se vean obligadas a salir fuera del layout para hacer estas operativas de carga y descarga. Sabemos que la trilateral es una máquina pesada, voluminosa y que no está diseñada más que pues, prácticamente para trabajar en el interior del pasillo. Para eso, estos buffers que bueno, pues aportaron otro partner del proyecto para dar cabida a esas necesidades de entradas y salidas del almacén, de los palets del almacén. Bien. Aquí en esta fotografía podemos ver un poco pues, esa dificultad que comentábamos, ese reto de ubicar la red contra sprinklers, contra incendios, perdón, de la instalación. Sabemos que España es un país en el que, bueno, desgraciadamente, la legislación contra incendios depende, así un poco dicho, del bombero de turno. No es lo mismo esta instalación del ACOR en Alegría de Ulanchi, donde está ubicada en Álava, que, por ejemplo, en Teruel o en Vic. Varía mucho. Entonces, claro, es imposible, digamos, de alguna manera, prever qué vas a necesitar hasta que verdaderamente te vas introduciendo en el proyecto. Aquí no teníamos oportunidad de perder más gálibo sin dar la carencia al cliente de perder un nivel de carga, si no encontramos la solución de introducirle la red contra sprinklers sin perder absolutamente nada de gálibo. No sé si se aprecia bien en la fotografía, pero vemos que la red principal bifurca en la secundaria, que es la que se introduce en la instalación, y ya vamos en el mismo plano que el larguero de carga que soporta el carril del SATEL, con lo que aquí ya estamos garantizando al cliente que no perdíamos ni 1 milímetro en altura con la entrada de esta primera vía al interior de la estructura. Más a más, si vemos hasta donde llegamos con el rociador, vemos que el rociador está introducido también en ese alma que generan las 2 vigas paletas que están en el interior del carril, con lo que tampoco teníamos absolutamente ninguna pérdida de gálibo a la hora de introducir el sprinkler y garantizar la aspersión, por supuesto, esto totalmente en norma y aprobado por el estudio de arquitectura y la legislación vigente en Alegría de Ulanchi. ¿Vale? Xavier, 2 minutos. 2 minutos, terminamos. Por último, pues un pequeño vídeo ya de lo que es el proyecto en general, que os va a dar la dimensión del proyecto. Bueno, pues por último, como decía José, lo que hemos querido trasladar con la exposición de este proyecto es
Pues bueno, esa máxima, repito, de la política comercial de AR Racking, que pasa por la confianza, la transparencia y bueno, el poder ofrecer a nuestros clientes ese valor, ese plus de valor añadido, aparte de lo que es, como decía antes, la venta o el contrato o la negociación específica de una estantería o una solución de almacenaje. Afortunadamente, cada vez hay más clientes que saben apreciar este valor añadido. Hay tres variables importantes, bueno, como en todos los sectores, ¿no? Pero en la estantería no puede ser distinto. Está la calidad del producto. Bueno, sacamos pecho que tenemos un producto excelente. Hay un plazo de entrega y un servicio, el cual hoy por hoy en el mercado nacional absolutamente ningún competidor puede hacernos mella en este aspecto. Y por último, tercero, el precio. El precio indudablemente es importante. Esto no quiere decir que seamos caros, tenemos un buen precio, pero indudablemente con las tres variables al máximo y ganadoras es imposible. Todos tenemos alguna pequeña debilidad al respecto, ¿no? El e-com, bueno, ha venido para quedarse. Esto no es nuevo para nadie y es conocido por todos y trasciende a todos los sectores. Esto, bueno, produce efectos muy importantes en los retos que debe cubrir la intralogística. Tradicionalmente, la intralogística ha sido un eslabón de carácter interno en la cadena de valor y los factores tradicionales pues, han sido el coste, la calidad y la eficiencia, así a grandes rasgos, ¿no? Con el e-com lo que surge es el consumidor y la relación directa de la intralogística con él. La intralogística deja de ser un eslabón interno y un servicio interno o de tipo B2B y pasa a ser un servicio directo al consumidor final, con las particularidades que esto, un segundo, porque es que se me está metiendo aquí, las particularidades del e-com y sus actores, que son muchos, siempre activos y muy exigentes. Los niveles de requerimiento de calidad, disponibilidad, estabilidad, eficacia, eficiencia y se elevan de una manera muy considerable con estos cambios. En el canal e-com, el consumidor está entonces en el centro y además es el centro. Esto tiene un importante impacto en los procesos y la productividad de los almacenes que provoca así a grandes rasgos pues, una intensidad muy grande del picking y del personal, muchos pedidos que son muy pequeños de muy pocas líneas y pocas unidades, muchas SKUs, ya estamos, tenemos una amplísima gama de productos disponibles y alcanzables a un simple clic. Y bueno, hay una constante entrada de pedidos y un requerimiento constante y progresivo de la reducción del lead time. La exigencia en la calidad es extrema. El producto y la cantidad entregada tiene que ser correcta. Aquí la falta de calidad o los fallos se pagan muy caro, no se perdonan. La fidelidad es muy baja. Además, aparecen procesos o se complican procesos complejos como, por ejemplo, pues, las devoluciones. Todo esto, al final, todo este universo tiene que ser resuelto con soluciones de bajo coste, alta calidad, alta productividad, alta disponibilidad, gran escalabilidad y alta flexibilidad. Las consecuencias de estos factores que hemos comentado, si no se tratan de una manera correcta, tienen efectos muy negativos. Un ejemplo muy claro, en el sector de la alimentación, lo vemos aquí recogido en un informe de Norteamérica del año 2019, que revelaba que en el sector e-com que los retailers perdían entre 5 y 15 dólares por unidad picada de forma manual para este sector. Si a esto añadimos al final también los costes de la última milla con sus ineficiencias, vemos que realmente el negocio se queda un poco en entredicho, ¿no? Con estas consideraciones os invito a entrar un poco más en profundidad con el tema del picking. El picking, que es el proceso central en la preparación de pedidos. De modo muy general, podemos clasificar el picking en dos categorías fundamentales. Picking mercancía al hombre y picking hombre a la mercancía. Cada tipo de proceso tiene sus principales fortalezas y debilidades.
En general podríamos indicar que en el modo mercancía al hombre produce fundamentalmente instalaciones de alta productividad muy satisfactorias respecto al bajo coste operativo, alta calidad de los procesos, alta estabilidad y bajas necesidades de personal, siendo soluciones intensivas en inversión. Las soluciones con mercancía hombre a la mercancía generan soluciones con menor productividad, más necesidades de personal, costes operativos más altos y calidad de los procesos más vulnerable, pero con necesidades de inversiones menores y mayor flexibilidad. En el e-com tenemos dos factores asociados importantes. Uno, la gran cantidad de SKUs y dos, la existencia de cambios rápidos, así como fluctuaciones y picos muy importantes. Las tecnologías mercancía al hombre no presentan problemas si los parámetros ante estos factores, si los parámetros se mueven dentro de los de diseño, siendo capaces generalmente de cumplir los requisitos y los requerimientos que se han definido. Sin embargo, si los parámetros se salen de los definidos, entonces las soluciones pueden ya llegar a no ser válidas. Por otro lado, en los casos de configuración de hombre a mercancía, ofrecen una gran flexibilidad con una mayor capacidad de adaptación a estos cambios no considerados en el diseño. La configuración hombre a la mercancía está muy extendida en general en el e-com. Esta configuración tiene una barrera de entrada muy baja respecto a la inversión, por lo que parece siempre el camino más fácil. Y además ofrece una flexibilidad muy alta frente a una operativa o línea de negocio que quizá aún no se sabe muy bien cómo evolucionar en el medio o largo plazo. Sin embargo, la naturaleza del e-com, gran cantidad de pedidos, gran cantidad de SKUs, pedidos muy pequeños, pocas líneas, 1, 2, 3, 4 por pedido y pocas unidades por línea, 1, 2, 3, presenta para el picking hombre a la mercancía una problemática muy importante. Son grandes desplazamientos para pocas unidades por desplazamiento y por operario. El picking así configurado hombre a la mercancía representa tiene una gran cantidad de ineficiencias en desplazamientos o tiempos muertos y la verdadera acción de picking pues representa únicamente en torno al 30% del tiempo aplicado y representa por otro lado el coste mayor de la operativa, en torno a un 60%. Es por esto que solo la selección y definición de procesos y tecnologías y soluciones adecuadas y específicas y correctamente combinadas para cada caso podrán asegurar una resolución correcta de los requerimientos y encontrar una adecuada solución intralogística. Para ilustrar esto que comentamos y solo como un simple ejemplo y sencillo, podemos ver cómo un sistema tan sencillo como los AGVs actúan en la dirección que indicamos. Ya digo como simple ejemplo. Aquí vemos el Bissell, que es el hermano pequeño de la familia de los AGVs de SSI Schaeffler. Vemos como la función improductiva del transporte es asumida por este AGV que transporta las unidades de transporte entre las diferentes zonas funcionales del almacén. Los operarios que residen en sus zonas operativas y funcionales realizan los procesos productivos ajenos a los transportes no productivos y las diferentes zonas funcionales del almacén deberán haber sido definidas de acuerdo a un correspondiente análisis que determine su tipología, SKUs asignadas o residentes en estas zonas que han debido ser convenientemente dimensionadas y con las tecnologías de picking necesarias para cada tipología de SKU residente en ellas, ya sean tecnologías manuales, semiautomáticas o automáticas. Como vemos, la productividad se ve incrementada de una manera muy importante con este sencillo elemento. Por lo tanto, y volviendo al principio, el e-com ha complicado los retos añadiendo a los ya conocidos y clásicos coste, calidad, eficiencia al consumidor como centro y elemento clave en la ecuación, llevando el nivel de la exigencia y complejidad a nuevas escalas. Es importante, por tanto, considerar que la solución óptima es específica para cada caso, para cada modelo de negocio, incluido muchas veces dentro del mismo sector. La solución óptima es, o lo más cercana a ella, porque hay que encontrarla y no definirla, es decir, se encuentra y no definida. Es una consecuencia y fruto de un trabajo muy intenso en equipo junto con el cliente, basado, entre otras cosas, en datos específicos y análisis de los mismos, aplicación y seguimiento de una desarrollada metodología de trabajo, análisis y desarrollo de procesos, análisis de estrategias de crecimiento y del negocio específico del cliente,
análisis y selección de tecnologías y productos, sistemas intralogísticos me refiero, a aplicar, dimensionamiento específico de los sistemas seleccionados y combinación optimizada de los mismos, adaptándonos en la medida de lo posible a las expectativas de inversión que maneja el cliente. La solución cristaliza al final en una combinación de procesos, tecnologías y sistemas que cubre específicamente las necesidades del cliente y sus estrategias. Y fases, incluyendo las fases de crecimiento, por lo que es la escalabilidad y faseabilidad posible de las soluciones y dentro de los órdenes de inversión buscados. Es, en nuestra opinión, responsabilidad de los proveedores de intralogística ofrecer soluciones necesarias definidas específicamente para los clientes y no adaptar las necesidades de los clientes a los productos que somos capaces de fabricar. En SSI Shefa contamos con la paleta de productos y tecnologías quizá más grande del mercado y combinamos nuestros sistemas buscando soluciones óptimas para nuestros clientes. A continuación, si os parece, os invito a ver un par de ejemplos de soluciones para e-com que han sido diseñadas por SSI Shefa para dos clientes, uno omnicanal del sector de moda y otro en el sector de la alimentación. En estos casos se han utilizado las tecnologías del SSI Carrier y el SSI Flexi como corazón de los sistemas, que además combinan otras tecnologías que son tecnologías de picking manual o semiautomático. El caso del Carrier es un sistema que resuelve de una forma óptima la problemática asociada al e-com en relación a la consistencia de gran cantidad de SKUs y gran cantidad de pedidos pequeños, optimizando los procesos. La solución permite la omnicanalidad, siendo el sistema capaz de resolver tanto pedidos B2C como B2C de forma simultánea. El SSI Carrier resuelve los retos de sincronización, almacenamiento, buffering y secuenciación con unas interfaces y puestos muy ergonómicos, con productividades muy altas y gran flexibilidad, además de que ofrece una gran escalabilidad. Lo vemos en concreto en un caso de éxito con la empresa de Phoenix, que es una empresa omnicanal del sector de moda, que acondicionó su almacén en la zona metropolitana de Hamburgo para el sector, dar una respuesta al e-com. Phoenix está muy extendida por Alemania y Escandinavia y desarrolla su actividad a través de una amplia red de tiendas en todo el territorio y además de un canal online específico B2C. El almacén que vemos cuenta con unas zonas muy definidas, tiene un sistema de picking a 3 niveles, un picking manual, en donde se realizan el picking con RF a tres niveles, los pedidos de tienda y los pedidos e-com. Luego un área de pallets para el overstock de 1.500 posiciones y el corazón de este sistema, que es el sistema de clasificador de bolsas SSI Shefa, que cumple las funciones de buffer dinámico, clasificador, secuenciación matricial y sistema de picking automático. Ahora lo vemos en detalle. ¿Cómo funciona? Lo que se hace en primera instancia es realizar el picking manual contra cubetas en el área de picking manual, un picking manual dirigido por RF, en 3 niveles de estanterías. Se realiza el picking de varios pedidos en paralelo, pedidos mezclados B2B, B2C, con un envío directo de las cubetas de pedidos B2B a shipping y un envío de cubetas e-com al sistema Carrier. Las estaciones, estas B2C son llevadas a estaciones de singularización de unidades que introducen las unidades en los carriers. Estos carriers son almacenados y metidos en un buffer que permite la preparación y secuenciación de las unidades a pedidos completos, que son llevados después de forma separada y secuenciada en pedidos completos a las estaciones de packing, donde los pedidos se empaquetan y se envían a shipping. El sistema es capaz de transportar 10.000 carriers a la hora. En las estaciones de Goods In podemos meter por estación unas 750, 900 unidades a la hora y en las estaciones de packing podemos hacer unas 300, 400 unidades a la hora. En función de cada proyecto, pues se dimensionan las cantidades de estaciones Goods In o packing necesarias para cada caso. Así, repasando un poco, bueno, en el sistema tenemos unas 25.000 carriers, de las cuales 11.000, 12.000 están dentro del buffer clasificador. Se trata de un sistema muy compacto, aéreo, de alta densidad y muy fácilmente escalable, que además se puede instalar en espacios
normales o muy estrechos o donde en otros sistemas no son instalables. Todas las unidades se encuentran dentro del buffer y disponibles para picking inmediato, el cual, una vez se lanzan los pedidos, se realiza de forma automática. La actividad de introducción de las unidades dentro del sistema se realiza de forma independiente por cada una de las estaciones, tanto el picking como en la introducción de material en las estaciones booting es totalmente independiente y el sistema asume de forma independiente y automática toda la gestión y la coordinación de todas las actividades, gestionado por nuestro SGA BAMAS. Bueno, también es fácilmente integrable el proceso de evoluciones, ya que entra como una operación más estándar de Goodsin y poniendo a disposición del picking las unidades que entran en el sistema por esta vía. Así muy rápido podemos ver echar un vistazo al vídeo, en el cual voy a adelantar algunas zonas para que no tienen gran interés, como es la introducción. A ver qué pasó. Esta introducción. ¿Dónde vemos aquí? Bueno, aquí ya empezamos a ver, ahí vemos a la derecha la zona de picking, donde están los 3 niveles de picking manual, donde los operarios realizan operaciones de picking independiente guiados por el sistema RF, realizando un picking de varios pedidos en paralelo y mezclado los pedidos B2B, B2C, donde se realizan los pedidos B2B, son pedidos completos, y todos los pedidos B2C o algunos específicos de B2B se realizan en batch picking. Las unidades son llevadas a las estaciones de singularización y como vemos con una operación muy ergonómica y muy eficiente, todas las unidades se introducen en las estaciones en cada una de las bolsas. Cada carrier lleva una unidad. Todas las unidades que quedan introducidas dentro del sistema están inmediatamente disponibles para una realización de picking y entonces el sistema de una manera totalmente automática va gestionando todo este inmenso volumen de unidades disponibles inmediatamente para el picking de una forma automática y es capaz de realizar una clasificación y secuenciación de los pedidos de forma que estos llegan de una manera totalmente única y completa en forma de pedidos completos y secuenciados, si es necesario, es posible hacer la secuenciación perfecta, la da ya de por sí el sistema, a las estaciones de packing, donde el operario recibirá los pedidos uno a uno de forma completa para ser empaquetados. O sea, si llegamos, tenemos la estación de monitoreo y de visualización también con el sistema Shepherd. Aquí vemos cómo las unidades van llegando a las estaciones de packing, donde como vemos aquí tenemos un pedido de 2 unidades, la persona coge las unidades, las empaqueta y ya simplemente las envía para shipping. Este sería el ejemplo del sistema con sistema SSA Carrier. Os voy a enseñar otro ejemplo, que es un sistema también de una solución específica para el sector e-com, en el sector de alimentación, donde utilizamos como almacenamiento, buffering, secuenciación y motor de picking nuestro sistema Flexi, uno de los que entre la familia de sistemas Shuttle con la que contamos. Es un almacén automático para la distribución online de alimentos. Tenemos varias zonas en el almacén. Tenemos la zona de entrada de mercancías, una zona en donde los materiales son introducidos en cubetas y almacenados en el sistema Shuttle. La mercancía se introduce en los shuttles y se pone a disposición el sistema mediante almacén automático con tecnología Shuttle. Hay una zona de área de picking manual para la alta rotación, estaciones de media y baja rotación, estaciones de picking mercancía al hombre, que están servidas por el sistema Shuttle. Este sistema Shuttle actúa como motor de picking y además asume las funciones de almacenamiento como stock de picking y stock de overstock, buffering y secuenciación de envíos hacia shipping. El sistema en este sentido cuenta con 2 zonas de temperatura y es capaz de secuenciar también secuenciar los envíos a las zonas de carga. Podemos ver así pues como punto final para la presentación un vídeo en el que podéis ver nuestro sistema
Flexi Shuttle, que es el que se ha utilizado en esta solución que os he contado, que bueno, es un sistema Shuttle que bueno, es el último que hemos desarrollado en la empresa. Es un sistema que permite una gran escalabilidad hasta un máximo de 150 y 30 metros de altura, que como veis está conformado en pasillos. Es un sistema que permite el multiformato, puede manipular tanto cubetas, tanto cónicas como cúbicas, y también cajas y bandejas. Además de que puede también manipular unidades de transporte de estos tipos indicados de muchos tamaños, dentro de unos rangos determinados, pero muy amplios. Y en función de la unidad de transporte que utiliza, puede establecer la profundidad posible para cada tipo de ellos. También permite la definición de diferentes alturas de diferentes zonas de altura en las estanterías. Y bueno, y vemos también que es un sistema dinámico en el sentido de que la definición de las ubicaciones de stock en los diferentes niveles de estantería es dinámica y de reconfiguración constante y dinámica en función de las unidades de transporte que van siendo ubicadas y extraídas a lo largo del tiempo. Bueno, funcionan con un sistema de batería que es recargable y que se recarga en las operaciones de carga y descarga en las unidades de transferencia, y luego, bueno, tiene un sistema de recuperación de energía en el frenado. ¿Qué más comentaros? Por lo tanto, no tiene necesidad de línea toma corriente, y respecto a la comunicación se realiza mediante VLAN. Es un sistema que está preparado también para el congelado y, bueno, tiene unas capacidades de escalabilidad muy grandes e incluso está preparado también para la configuración en 3D Matrix, que no sé si conoceréis, pero es una configuración que permite la elevación de los ciclos dobles hasta niveles muy, muy elevados, siendo posible alcanzar cientos, cerca de 1000 ciclos sin problema. Y bueno, hasta aquí un poco es las cosas que os quería contar. Y bueno, espero que haya sido de vuestro interés, que os haya aportado algún aspecto que os haya podido gustar, y os agradezco mucho la atención. Quisiera empezar por Óscar, Óscar Martín. Dentro de todo este sector y teniendo en cuenta vuestro papel, la pregunta es si se está transformando o si se puede transformar el sector inmologístico de la mano de la automatización. Óscar. Pues, ante todo, muchas gracias a Grupo C de Comunicación y a mis compañeros hoy, José, Xavier y Julián, por estas magníficas ponencias que nosotros estamos encantados de escuchar. Y relacionado con tu pregunta, pues sí, la verdad es que cada vez la automatización tiene un papel más relevante, ¿no? Piensa que ubicaciones que antes no eran viables para temas técnicos, o sea, por temas técnicos como la altura en los almacenes, las superficies que a veces son pequeñas, o por temas incluso de escasez en la fuerza laboral en algunas ubicaciones, ahora, gracias a la automatización, ya no es un límite. Lo comentaban nuestros compañeros, ¿no? Oye, lo decía Xavier, espacios más pequeños hay que optimizarlos. Disculpar. Y gracias a la automatización esto es algo que hoy es posible, ¿no? Pensad que los procesos automatizados significan también una atracción de talento, la mano de obra que requiere mayor talento cada vez y mayor cualificación. Y además están reduciendo el riesgo de falta de mano de obra, esos famosos picos o las temporalidades también de las campañas que todos conocemos muy bien, ¿no? Y que gracias a la automatización esto se está regulando muy mucho y permite cubrir más o menos procesos a la hora. Por lo tanto, para mí la automatización en las nuevas ubicaciones son claves. Muy bien. La pregunta también general, en este caso es tanto para Julián como para Xavier o José Manuel o para los tres. Dado el entorno en el que nos movemos actualmente, dado el desarrollo tecnológico de los productos que tenéis y dada vuestra experiencia acumulada con todos estos elementos y digamos que haciendo un cóctel,
¿Es un momento especialmente relevante para la automatización el que estamos viviendo? Empieza tú si quieres, Julián, y luego Xavier o José Manuel, o ambos. Bueno, ¿qué vamos a decir? Nosotros tenemos la vocación de la automatización, entonces la respuesta casi más fácil sería sí, la automatización es el mejor momento. Sin embargo, yo te daría aquí la respuesta con la que siempre nos enfrentamos a todos los proyectos que tenemos con nuestros clientes y que creo que esta respuesta vale ahora como en el pasado y como en el futuro. Yo creo, y siempre lo que decimos con nuestros clientes, la automatización necesaria es la razonable. Entonces, por eso siempre creo que el momento de la automatización depende únicamente de cada caso específico, de las necesidades específicas de cada cliente, de sus planes estratégicos, sus órdenes de inversión, sus planes de ROI y sus planes de crecimiento. Es decir, en cada caso hay que analizar la situación y buscar la viabilidad o no de la automatización y el grado de la misma. Pero es claro que las tecnologías van mejorando y la automatización cada vez va siendo más, o el grado de automatización cada vez va siendo mayor porque la automatización va ofreciendo mejores resultados cada vez progresivamente. Un poco esa es mi opinión. Xavier, José Manuel. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que nos acaban de decir y os pongo un ejemplo, ¿no? Hoy en día es frecuente que cualquiera de nosotros tengamos un robot para pasarnos el aspirador en casa, ¿verdad? Y seguramente hace 10 o 15 años hubiésemos pensado que eso estaría al alcance pues, de Rockefeller o de algún millonario que se haría fabricar uno, ¿no? Entonces, esto mismo pasa en la logística, es decir, la automatización va a seguir avanzando porque evidentemente cada vez tenemos productos más avanzados, también tenemos productos más asequibles, con lo cual evidentemente tenderemos a que un mundo que era muy manual cada vez vaya incorporando más nivel de automatización. Ahora, eso no quiere decir que esto vaya a acabar con todo y que el mismo grado de automatización pueda servirle a todo el mundo igual, incluso al mismo cliente en momentos o en ubicaciones diferentes puede requerir adaptaciones o soluciones distintas. Entonces, la clave está en estudiar en cada caso cuáles son mis necesidades, qué es lo que yo necesito y cómo abordarlo en cada momento, porque también va a seguir habiendo cabida de soluciones sencillas y de clientes que necesiten cosas más manuales. Ya no sé si quieres añadir algo. No, creo que José ya ha contestado. Podemos seguir. Muy bien. Óscar, casi te traslado la misma pregunta porque vosotros sois reflejo de cómo se mueve este mercado. ¿Es un momento especialmente interesante de desarrollo de instalaciones automáticas que van a requerir, obviamente, de inmuebles como los que vosotros proporcionáis? Sin duda, sin duda. En nuestra opinión, la automatización nos ofrece la oportunidad de mejorar de alguna manera el sector inmologístico y lo que tiene que ver sobre todo con la sostenibilidad y la reducción de la huella de carbono. Pensar que los nuevos espacios que se están demandando cada vez tienen que estar más cerca de la ciudad, por lo que la distribución ya se plantea con vehículos eléctricos o a gas, siempre intentando minimizar todo el tema relacionado con la contaminación. Y desde Prologis entendemos que en el corto plazo un mayor consumo de e-commerce significará menos contaminación, por seguro. Muy bien, voy a ir introduciendo algunas de las preguntas que tenemos en el chat. Tras la presentación de AR, alguien nos pregunta muy en concreto ¿qué precio tiene un shuttle? Bueno, respondo yo, si te parece, José. El precio de un shuttle, pues depende de las funcionalidades que tenga, el tipo de máquina, la temperatura de trabajo, si es para congelados, si es temperatura ambiente, si es un shuttle que requiere radiofrecuencia para gestionar con un SGA, con un RP, hay distintas variables. A ver, un precio gordito, un budget de lo que puede ser un shuttle convencional,
sencillo, estándar, pues podría estar entre 20 y 22.000 euros la máquina, algo así, un precio tipo budget. De todos modos, lo mejor es que si hay alguna necesidad en concreto, oye, que nos contacten sin ningún problema y miramos el tema con más cariño y con más datos, ¿vale? Muy bien. Pregunta para ti. Perdón, por añadir. Sí, José Manuel, por favor. Es que hay grados de automatización o de semi-automatización con inversiones relativamente reducidas y de ahí al cielo, pues lo que se quiera hacer o lo que se quiera avanzar. Por apuntillar, Ricardo, a añadir la estructura de estantería, que también pues depende. No es lo mismo diseñar y calcular una estantería para 400, 500, 600 kilos palé con 4 o 5 niveles de carga de palés de 1,5 metros de altura que palés de 2 metros con 1.200 kilos de peso, etcétera. ¿No? Hay variables también en la estantería importante y unos ratios de ubicación que podrían estar andando de lo que es estructura pura y dura de estantería, de entre los 60 y los 90, 95 euros ubicación, estantería montada e instalada. Pero insisto, son precios gordos y hay que entrar a detalle de cuál es la necesidad del cliente para afinar y dar una información más concreta. Julián, pregunta para ti. Alguien nos dice que por favor nos cuentes exactamente, quizás en el foco, quizás en lo conceptual, entiendo la pregunta, ¿qué es lo que ofrece SSI Schaeffler? ¿Qué es lo que ofrece tu compañía en este entorno de la automatización? Bueno, la verdad que es una pregunta quizá que es difícil de responder porque, bueno, al final SSI Schaeffler lo que tiene es una amplísima paleta de productos que cubre realmente todas las necesidades posibles de la intralogística, con tecnologías para todas las necesidades, es decir, transporte, almacenaje y tecnologías de picking manual, automática y semiautomática, con todas las diferentes modos de resolver todas estas necesidades. Por ejemplo, en almacenaje de cargas pesadas y ligeras con todas sus tipologías de estanterías, ligeras o pesadas en cargas de cajas y paletas con estanterías estáticas, dinámicas, de estanterías de drive-in, estanterías tipo shuttle como las que ha presentado AR o estanterías para transelevadores o para sistemas carrusel, sistemas shuttle con un montón de tipología de shuttle. Simplemente hablando de almacenaje, lo mismo podemos hacer de transporte, lo mismo podemos hacer para picking con sistemas de tecnología manual o automática como los A-frames o semiautomáticas como los picking stations servidas por shuttle. En este sentido me refiero pues que Schaeffler lo que ofrece es el know-how para resolver cualquier necesidad intralogística de un cliente, estudiando específicamente su caso y proponiendo la solución que con nuestro conocimiento humilde y de la mejor manera aplicada, consideramos que está lo más cercano a la óptima, combinando todas estas tecnologías de manera que cada una de ellas son óptimas en sí misma y conforman un sistema optimizado para la necesidad. Y nosotros lo que hacemos es que hacemos el diseño, la fabricación, la instalación, la puesta en marcha y el soporte a la producción de estos sistemas, incluyendo todos estos elementos que he dicho y también el software. Nosotros hacemos un software completo que cubre desde el W Management System, luego la capa de W Control System y las capas de controladores propios de máquina. Integrarnos directamente con el ERP de los clientes. Hablar más en detalle sería tirarnos hablando aquí unas horas de todos los productos. Muy bien. Espero haber respondido más o menos. Muchas gracias. En la presentación de AR, especialmente tú, Xavier, has puesto bastante énfasis en la parte de construcción y en la parte de montaje. La pregunta sería, ¿qué peso específico tienen estos dos aspectos en un proyecto como el que has descrito? Pues yo diría que fundamentales en cuanto a la construcción. Una falta de comunicación o un distanciamiento de
de la parte del estudio de arquitectura o bien de la parte de la ejecución de la construcción, pues en este proyecto concretamente, donde no nos sobraba ni 1 milímetro por ningún lado para implantar la estantería diseñada y acordada con el cliente, pues imagínate. Entonces, esa conexión, pues fundamental en cuanto a la construcción. En cuanto al montaje, pues es un poco, comentaba antes, la confianza que deposita el cliente en un contrato, un acuerdo, en una relación y en un cumplimiento de los objetivos. Porque después del montaje de la estantería viene la puesta en marcha de la instalación y bueno, que el cliente pueda conseguir y alcanzar los objetivos del proyecto. Es tener su instalación pues en uso en la fecha acordada. Y ahí, pues indudablemente, a nivel de compromiso y de prestigio, de cumplir con los acuerdos y los compromisos de nuestra parte, pues fundamental para también lograr la satisfacción del cliente. Muy bien. Os pongo un ejemplo, por ejemplo, relativo a la construcción, ¿no? Y está aquí el compañero de Prologis, ¿no? Puede ocurrir que a veces el cliente necesita 5, por poner un caso muy claro, ¿no? 5 niveles de almacenamiento con una altura de 2 metros, pues qué mala suerte si la nave la hicimos con 9,90, ¿no? Porque por 10 centímetros pierde el 20% de su capacidad de almacenamiento, de su capacidad útil. ¿Vale? Entonces, a eso se refería la presentación, es decir, hagamos todo en el proyecto para que entre las especificaciones de los diferentes actores podamos conseguir lo que el cliente necesita. Muy bien. Nos sigue llegando preguntas muy interesantes que ahora abordaré desde el chat. Y quiero hacerte ahora a ti, Óscar, una pregunta que tiene todo que ver con esto que se está hablando. Algunos sectores específicamente, otros no tanto, necesitan mucha cercanía pues a los entornos urbanos, por ejemplo el e-commerce, ¿no? Pero la disponibilidad de suelo pues es uno de los grandes problemas que tiene este sector. Y la pregunta que te traslado con todo esto es ¿dónde se están creando nuevas ubicaciones logísticas ahora mismo? Bueno, sin duda la demanda más activa está o pide o requiere estar lo más cerca posible de la ciudad. Y en ubicaciones como Madrid o Barcelona, pues eso está cogiendo realmente un peso muy importante. ¿Qué pasa? Que ese tipo de naves que hasta ahora cubrían los 30-40 kilómetros con respecto al centro de la ciudad, ahora pretende estar dentro de la ciudad. Y estar dentro de la ciudad significa tener espacios probablemente mucho más reducidos. Y eso que comentábamos anteriormente, ¿no? La automatización permite que esa operativa que ahora se exige dentro de la ciudad pueda ser una realidad en el corto plazo. Porque realmente la optimización de espacios lo está dando la automatización. Y al final, dar una solución a todo este tipo nuevo que está muy latente y que además tiene un crecimiento de 2 dígitos al año, todo lo que tiene que ver con el e-commerce, por lo menos en nuestras operativas, esto está pasando ya y estamos incluso por debajo de niveles, muy por debajo de niveles de otros países de Europa, por lo tanto, va claramente en un ascenso, en un ascenso exponencial. Esto va a ser la solución. Todo el tema que tiene que ver con automatización dentro de la ciudad va a ser clave. Además, no solo por el tema innovación, sino también lo que comentamos anteriormente, por el tema sostenibilidad. Pensar que meter algo dentro de la ciudad significa que el ayuntamiento de turno pues tenga que estar también de acuerdo con eso y eso va a ser clave. Todo el tema de sostenibilidad va a ser clave. Nosotros lo estamos poniendo ya en nuestros edificios. Los edificios son totalmente certificados y todo lo que estamos planteando para dentro de un tema urbano, de reparto urbano, por supuesto, siguen siendo nuestra principal idea es que sean siempre edificios sostenibles y que todo lo que se mueve se gestione dentro de ese mismo parque, así lo sea también. ¿Se puede hacer un cálculo de cuál es el retorno de inversión de un almacén automático? Contestad quien queráis y luego, digamos, el otro proveedor. José Manuel, empieza tú si quieres y luego Julián. Se puede hacer, lo que no se puede es establecer una fórmula genérica que valga para todos. Entonces, como en cualquier proyecto se puede calcular el retorno a la inversión
que tendrá diferentes factores. Uno es el propio monto de la inversión, pero otros son los propios beneficios y que va generándole esto al cliente. Entonces, en cada caso es un caso concreto y es más, no solo se puede hacer, se debe hacer, porque el cliente debe saber lo que espera en cada caso de la inversión. Para mí la pregunta más pertinente es, ¿se debe ceñir inversiones de este tipo, ¿no? Sobre todo como las que nos enseñaba desde SSI Scheffer, ¿se debe buscar siempre un objetivo inferior a los 2 o 3 años? Bueno, pues probablemente hay casos en los que se debe y se puede y otros en los que, aunque el retorno de la inversión sea mayor, se ha demostrado que han sido casos y soluciones de éxito para empresas que han apostado por este tipo de soluciones a medio plazo. Muy bien, Julián. Y bueno, la respuesta va un poco en la misma línea que indicaba José Manuel. Desde luego que forma parte, el cálculo del retorno de inversión forma parte de todo el análisis del proyecto. Desde nuestro punto de vista, lo que nosotros siempre hacemos en análisis que comentaba al inicio, buscamos no solo el cálculo y la definición de los sistemas y todo esto, sino un análisis y una optimización de todos los procesos del almacén para que las soluciones sean lo más optimizadas posibles en todos los sentidos, y en todo el desarrollo del proyecto lo que hacemos es una definición también de las necesidades de personal, porque nos lo requieren sus clientes, y todos los cálculos asociados a la inversión, a la necesidad de personal, necesidades inmobiliarias, todo, los clientes lo meten y calculan en sus cálculos de negocio y calculan sus ROIs. Es verdad que los ROIs de 2 años o así, cuando 2 años, 3 años, cuando los proyectos de automatización son importantes, son muy difíciles de alcanzar. Normalmente nuestros clientes, cuando hacemos proyectos, realizamos en análisis de datos planes de crecimiento que van normalmente entre 5 y 10 años de planes de crecimiento, y se establecen fases de crecimiento del sistema que implican también fases de la inversión, y los clientes van creciendo con los sistemas. Concretamente, por ejemplo, el caso de Phoenix empezó con 3 plantas de la zona de picking que os he enseñado, y ahora está en la 5ª, creo. Entonces son sistemas que están pensados para ser posible su escalonamiento, para controlar la inversión y además que sean ampliables en largos plazos de estrategia. 2 años normalmente no es un plazo alcanzable para un sistema de relativa alta automatización, ¿no? Es muy difícil. Vale, precisamente, no sueltes el micrófono, Julián. Una pregunta para ti concreta para el caso Phoenix. Nos piden, por favor, que seas un poquitín más concreto en cuanto a la explicación del proceso de funcionamiento del sistema clasificador secuenciador. Muy rápido. Aquí este es el momento de entrar a las estaciones de Goodsin, donde los operarios lo que hacen es que singularizan todos los elementos, todas las unidades del sistema, y cada carrier que esos que vemos moviéndose lleva una unidad. Entonces, el sistema tiene totalmente controlado lo que tiene dentro de ese carrier. Entonces, una vez que eso entra en el sistema lo tiene ahí en esa gran estructura que vemos, que es una estructura aérea que se puede montar en cualquier sitio porque la altura limitante es el sobre, ¿no? El carrier. En todo este volumen de unidades, todas las unidades están inmediatamente disponibles para el picking. Una vez que se lanzan los pickings, entonces los pedidos, lo que son las unidades empiezan a ser extraídas del sistema y son, perdona, que es que me pongo aquí porque no veo la pantalla, son sacadas a lo que se llama el sorter, ¿no? Matrix sorter, que lo que hace es que en unas líneas quedan acumuladas los batch de picking completos, que están aquí los pedidos ya de cada oleada totalmente mezclados. Entonces, un sistema de un sistema de sorter matricial por pasos es una lógica matemática que, en función del número de líneas y el número de pasos, lo que hace es que secuencia los pedidos en bloques ya totalmente separados, pedido a pedido, los cuales ya van siendo enviados uno a uno a las estaciones de packing, donde ya los operarios reciben cada uno de los pedidos ya totalmente individualizados para que sean embalados en las estaciones de packing, y ya de aquí se envían, bueno, aquí no aparece el sistema de transporte, pero de aquí los operarios lo que hacen es que ponen la caja de pedido ya en un sistema de transporte que iría a packing. Hemos visto un caso práctico en una nave de 3.000 metros cuadrados y la solución de AR Shuttle
¿qué superficie de nave hubieran necesitado con almacenamiento convencional? Podríamos estar hablando pues del doble aproximadamente, teniendo en cuenta que la solución convencional de paletas, ese beneficio de poder acceder a cualquier paleta en cualquier momento requiere una duplicidad de pasillos importante. Con lo cual, si el proyecto LACOR estamos hablando de 6 bloques de radiosátel, de 6 paletas en fondo, pues imaginaros desdoblar eso a estantería convencional. Directamente nos vamos a una superficie, pues habría que afinar, pero de aproximadamente el doble o a una reducción de la capacidad en un 50% sobre la superficie actual del almacén. Eso podrían ser unos números gordos y rápidos en respuesta a la pregunta. Gracias, Xavier. Y la segunda pregunta dentro del mismo bloque era si la automatización conlleva una reducción de espacios en la totalidad del mercado inmologístico. Es decir, entiendo que si la automatización supone que las exigencias de vuestros clientes de Prologis sean menores en espacio o no. Para nosotros no, para nosotros la eficiencia está claramente en la optimización del espacio disponible. Entonces, aquel que tenga una nave hoy en día de 10.000 metros cuadrados, pues podrá automatizar en fases claramente para aprovechar ese espacio que tiene. Ahora, si hablamos lo que decíamos anteriormente, si nos vamos al centro de la ciudad y cogemos una nave más pequeñita, 3.000, 4.000 metros cuadrados, pues adaptaremos esos espacios con la automatización que requiera ese espacio. Para nosotros, claramente, no va en detrimento de la superficie, sino más bien es un añadido y es una solución a optimizar los espacios que cada uno tiene hoy en día contratados y que contratará mañana. Vale, perfecto. Y una pregunta que quizás sea ya la última por la hora en la que estamos y que también quiero haceros tanto a Schaffer como a R, que me parece además especialmente interesante. Alguien pregunta, en el caso de los shuttle, ¿es posible usarlos, adaptarlos a estanterías ya instaladas de otro proveedor? Bueno, comento yo, José, luego si quieres añadir. La respuesta de Saque sería no. No, ¿y por qué? Porque un proveedor de soluciones con radiosátel calcula y diseña su estantería en base a un autómata que puede ser de fabricación propia o de cualquier partner con el que pueda colaborar. ¿Ese cálculo qué implica? Implica calcular y diseñar una estantería en base a unas aceleraciones, unas frenadas, unas cargas estáticas, unas cargas en movimiento que requieren que la estantería tenga pues, una particularidad específica versus ese autómata. Podría decir que bueno, pues hay fabricantes de radiosátel pues que pudieran tener la posibilidad de adaptar sus máquinas a cualquier estantería, pero dicho lo anterior, pues lógicamente esa estantería estaría diseñada para un sátel el cual no funciona y demanda esa necesidad problemática de poder cambiar por otro autómata. La respuesta sería no, porque los parámetros de cálculo de la estantería difieren de unas máquinas a otras. Si quieres añadir algo más, José, en principio. No, bueno, efectivamente no hay establecido un estándar, un diseño patrón para que todo el mundo sea igual, algo que como concepto podría hacerse, pero eso por otro lado limitaría la capacidad de innovación y de mejora de cada uno de los fabricantes. Entonces la realidad a día de hoy es que cada fabricante fabrica tanto su máquina, su radiosátel, como su estructura y su tipo de raíl, etcétera, etcétera, digamos que bajo su mejor conocimiento y su mejor optimización, con lo cual no están definidos bajo un patrón de compatibilidad entre los diferentes sistemas. En vuestro caso, sí. Julián. Por mi parte, bueno, es una respuesta prácticamente de acuerdo con lo que han comentado los compañeros. Nosotros, con respecto a nuestro shuttle, que es el SSI Orbiter, que es un shuttle como el que ha mostrado AR, este shuttle, en principio, no es utilizable, como ellos dicen, una estantería existente, porque implicaría unas problemáticas muy complejas que a lo mejor haría
necesarias modificaciones o que al final no haría viable la solución. Y no, lo que sí que, por dar una vuelta a la pregunta, es que nosotros, por ejemplo, nuestro Orbiter lo montamos en nuestras estanterías, pero también somos capaces, en algunos casos especiales, por la característica del proyecto o lo que sea, podemos implantar, o sea, montar nuestro Orbiter en alguna estantería de un proveedor donde diseñamos de forma conjunta su estantería para poder meter el Orbiter nuestro, ¿no? Pero sobre una estantería existente, lo que fuera, eso en principio no es viable, no es un proyecto viable. Gracias a todos, gracias a los ponentes por vuestras aportaciones que han sido interesantísimas. Gracias por la concreción, que siempre es interesante también para este tipo de eventos. Gracias por vuestras aportaciones, por las respuestas, en algún caso muy concretas, y creo que eso es especialmente interesante, a las preguntas que han podido hacer desde el chat. Y gracias desde luego a los asistentes.